Buenos días para todos. Continuando con el tema de física, en esta ocasión vamos a mirar el movimiento uniforme rectilíneo. Para este tema, ya introduciéndonos como tal en la física, ya se parte desde un problema que nos presenten desde un principio y con base en él hacer ciertos análisis. Pero antes de mirar el movimiento uniforme rectilíneo, vamos a mirar con qué fórmulas se trabaja normalmente este tipo de ejercicios. Estas fórmulas las usaremos a lo largo del curso de física de aquí en adelante para diferentes problemas y temas que se nos vayan presentando. Entonces, muy importante tenerlas siempre presentes. Vamos a mirar la primera, que sería la fórmula de posición o distancia. Aquí tenemos entonces la primera fórmula, que es la de la distancia, que nos dicen que x, que es la distancia, x es la forma de representar distancia en física, es igual a la velocidad inicial, que sería v sub 0. Siempre el cerito chiquito quiere decir inicial, entonces velocidad inicial, por el tiempo, que el tiempo se representa con la letra t, más un medio, ese un medio siempre es constante, se deja ahí, de la aceleración, que se representa con la letra a minúscula. Ojo que no es lo mismo a mayúscula que a minúscula. A minúscula es aceleración en física por el tiempo al cuadrado, y el tiempo pues ya es con la letra t, es el mismo tiempo que tenemos acá. La distancia, ojo con las unidades de medida, porque deben ser dentro del sistema internacional. Entonces la distancia, como ya lo habíamos visto en el sistema internacional, se mide en metros, la velocidad en metros sobre segundo, el tiempo se mide en segundos y la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. Mucho ojo que velocidad y aceleración no es lo mismo. Vea que velocidad es metros sobre segundo nomás y aceleración es metros sobre segundos al cuadrado. Son dos cosas diferentes para que no las vaya a confundir. Y mucho ojo, porque entonces si el ejercicio nos da unidades diferentes a las que tenemos acá, hay que hacer la conversión al sistema internacional y ahí sí aplicar la fórmula correspondiente. Esta sería entonces la primera fórmula, que es la fórmula de la distancia. Vamos ahora a mirar la fórmula para la aceleración. Para la aceleración entonces tenemos dos fórmulas. Tenemos una fórmula cuando nos dan tiempo y otra fórmula cuando nos dan distancia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué no solo una fórmula? Porque si por ejemplo en el ejercicio que vayamos a resolver el ejercicio no nos da tiempo, pues no vamos a usar esta fórmula para hallar la aceleración. Usaríamos esta de aquí. Y si el ejercicio no nos da distancia, pues no vamos a usar esta, usaríamos esta dependiendo de cómo nos convenga más a nosotros hacer la ejecución de eso. Ya sabemos entonces que la aceleración, que es a, que se mide en metros sobre segundo cuadrado, entonces va a ser igual a la velocidad final, esta f quiere decir velocidad final, que se mide en metros sobre segundos, menos la velocidad inicial, que también es metros sobre segundos, dividido el tiempo, que es en segundos. Y para la otra fórmula tenemos la velocidad final, pero al cuadrado, menos la inicial también al cuadrado, dividido dos veces la distancia que nos den, que se den metros. Ya vimos entonces las unidades de medida del sistema internacional. Si por ejemplo yo despejara de aquí esta x, que es distancia, podría obtener otra fórmula para hallar la distancia en caso de que por ejemplo esta distancia yo la hallo siempre y cuando tenga tiempo. Pero si no tengo tiempo, sino velocidades y aceleración, pues podría usar esta x despejándola para hacerlo. Vamos a mirar cómo queda esta formulita despejando la distancia para tener otra formulita más para la distancia. Y aquí tenemos entonces la otra formulita, que nos quedaría despejar aquí la distancia, y quedaría entonces distancia igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado dividido dos veces la aceleración. Ahí está otra formulita de distancia que nos puede servir en caso de que no nos den aquí el tiempo, o que por ejemplo aquí nos den las velocidades y aquí no. Eso nos puede servir para diferentes ejercicios. Vamos ahora a mirar una última formulita, que sería la formulita del tiempo, que la sacamos de acá. Aquí tenemos entonces la última formulita, que sería la del tiempo. Yo por ejemplo también podría despejar el tiempo de allá arriba, pero es una fórmula ya más complicada y casi no se usa. Normalmente usamos esta dependiendo pues de lo que tengamos. Entonces el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial,
que ya sabemos que se miden en metros sobre segundo, dividido a la aceleración, que es en metros sobre segundos al cuadrado. Eso es igual el tiempo. Vamos a ir mirando entonces a medida que resolvamos ejercicios cómo se van usando todas estas formulitas que tenemos acá, o de pronto ir agregando algunas otras que se nos vaya presentando en el camino. Estas son las principales del movimiento uniforme rectilíneo. Entonces, con base en esto vamos a mirar el siguiente ejercicio que nos dan. Entonces nos dicen que un automóvil arranca en línea recta y alcanza una velocidad de 90 km por hora en 10 segundos. Calcular la aceleración del automóvil y la distancia recorrida en el tiempo dado. Mucho ojo que para hacer los ejercicios de física siempre lo más importante es leer muy bien el ejercicio para poder sacar todos los datos implícitos que nos dé el ejercicio. ¿Cómo así? Vamos a volver a leer el ejercicio. Nos dice, un automóvil arranca en línea recta. Ojo que nos están diciendo que arranca. ¿Qué quiere decir? Que partió desde que estaba quieto. Ahí, con ese arranca, nos están dando algo que se llama la velocidad inicial. Como arranca desde que estaba quieto, la velocidad inicial del automóvil va a ser 0 metros sobre segundo. Mucho ojo ahí. En línea recta. Y alcanza una velocidad de 90 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir eso de alcanza una velocidad? Quiere decir que eso es una velocidad final de 90 kilómetros por hora. Y que nos alcanza esa velocidad en 10 segundos. Nos están dando un tiempo que es de 10 segundos. Calcular la aceleración del automóvil, o sea que tengo que hallar A minúscula, que es aceleración, y la distancia recorrida en el tiempo dado, o sea que también me están pidiendo hallar X, que es la distancia. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, ojo que vea que nosotros arrancamos con la velocidad inicial que es 0 metros sobre segundo, que está dentro del sistema internacional, pero la velocidad nos las dieron en kilómetros por hora, o sea que antes de hacer cualquier operación este valor tiene que estar dentro del sistema internacional. Entonces vamos a hacer la respectiva conversión. Ya habíamos visto en videos anteriores de conversión de unidades que entonces esos 90 kilómetros por hora yo los voy a multiplicar por 1000 y divido lo que me da en 3600. Y haciendo entonces esta operación nos queda 90 por 1000, que serían 90.000, 90.000 dividido 3600, nos queda entonces una velocidad final de 25 metros sobre segundo. Ya no voy a trabajar entonces con estos 90 kilómetros por hora, sino con 25 metros sobre segundo, que es lo mismo, pero en el sistema internacional. Vamos entonces a reemplazar este valor con este valor de acá. Como ya tenemos todos los datos dentro del sistema internacional, ahora sí podemos empezar a realizar las operaciones. El primer punto nos están pidiendo la aceleración del automóvil. Yo tengo dos fórmulas de aceleración. La primera, que sería la de la velocidad inicial final menos la inicial, dividido el tiempo. Y tengo otra, que sería la aceleración, que es igual a la velocidad final al cuadrado, menos la inicial al cuadrado, dividido 2 veces la distancia. Si se fijan, yo tengo la aceleración, que es lo que me están pidiendo, tengo la velocidad final, tengo la velocidad inicial y tengo el tiempo, o sea que esta ecuación es válida, la puedo usar. Si nos vamos a esta, tengo la velocidad final, tengo la velocidad inicial, pero no tengo la distancia. La distancia inclusive es lo que me están pidiendo en el punto B. Entonces, como no tengo la distancia, voy a hallar es la aceleración con esta formulita de acá. Para eso entonces reemplazamos los valores en la fórmula que tenemos acá. Entonces sería que la aceleración va a ser igual a la velocidad final, que son 25 metros sobre segundo, menos, que es lo que me dice ahí, la inicial, que serían 0 metros sobre segundo, dividido el tiempo, que serían 10 segundos. Ahí tenemos nosotros entonces la fórmula para eso. Aquí entonces yo ya sé que como la aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado, el valor o la respuesta que me dé acá debe ser en metros sobre segundos al cuadrado. Sin embargo, eso sale de hacer una ley de oreja entre estos valores. Vamos a ver cómo sale eso.
quedaría entonces que la aceleración es igual a 25 menos 0, como ambas son metros sobre segundo las puedo sumar porque son lo mismo. Entonces 25 menos 0 pues me daría los mismos 25 metros sobre segundo. Vamos a ponerlos de esa manera. Dividido 10 segundos. Aquí recuerden que siempre un número está sobre otro, un 1 fraccionario. Entonces al hacer la oreja de estos números me quedaría entonces 25 metros por 1 me da metros. Dividido, acá hay un 1 también, 1 por 10 me da 10 y segundos por segundo me da segundos al cuadrado. Ojo que esto simplemente es para que vean por qué da metros sobre segundos al cuadrado. Pero la forma fácil de hacerla es simplemente decir que 25 menos 0 pues me da 25 y ese 25 lo voy a dividir entre 10. 25 dividido 10 me da 2,5, pero ustedes ya vieron que la aceleración entonces se mide en metros sobre segundos al cuadrado y ya vieron anteriormente por qué nos daba metros sobre segundos al cuadrado. Entonces esta es la respuesta a la punto A, que es hallar la aceleración, da 2.5 metros sobre segundo. Vamos a manejarlo en punto, 2.5 metros sobre segundos al cuadrado. Como ya tenemos entonces los 2.5 metros que vale la aceleración, vamos a hallar la distancia recorrida. Para eso yo tengo la siguiente fórmula, que es x igual, la vimos al principio, que es la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y ya tengo todos los valores, tengo la velocidad inicial, tengo el tiempo, el un medio es un número normal, la aceleración la acabo de hallar y tengo el tiempo al cuadrado. Entonces vamos a hallar estos valores. Nos quedaría de la siguiente manera. X igual, vamos a reemplazar la velocidad inicial, la tengo que es 0, no voy a colocar unidades, voy a resolver simplemente el valor numérico y ya sé que como estoy hallando una distancia, la respuesta va a dar en metros. Entonces quedaría el 0 por el tiempo, que serían 10 segundos, más un medio de la aceleración, que son 2.5, por el tiempo al cuadrado, que serían 10 segundos, o sea, 10, pero al cuadrado. Aquí hacemos entonces 0 por 10, me daría 0, esta parte de aquí, ya da 0, entonces coloquemos aquí el 0, no hace falta colocarlo, pero lo vamos a colocar, más un medio de 2.5 por 10 al cuadrado. 10 al cuadrado nos da 100. Y ya entonces haciendo este valor dentro de la calculadora, que vamos a mirar entonces cómo ponerlo a continuación para evitar posibles errores en el manejo de la calculadora. Bueno, aquí tenemos dos tipos de calculadora. Tenemos esta de aquí, que es la que yo recomiendo, y una que es la tradicional que normalmente tienen los estudiantes. Vamos a escribir entonces un medio de 2.5 por 100, que es lo que teníamos en el tablero. Primero la escribimos acá, y aquí, que es un poco diferente, también miramos cómo escribirlo. Entonces un medio, simplemente yo voy a colocar un fraccionario que me diga un medio, ¿sí? Doy con la flechita, ¿de quién? De 2.5 por 100, entonces de 2.5 por 100 y cierro el paréntesis, ahí queda, un medio de 2.5 por 100 y le doy igual, eso me da 125, que es la distancia que estamos buscando allá. También hay otra forma de escribirlo, como esto es un medio, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, poner aquí, abrir un fraccionario, el 1 no hay necesidad de colocarlo, podría colocar entonces simplemente 2.5 por 100 y abajo coloco el 2, que representa el 1 medio. Aquí habría un 1 invisible que no se ve, que fue como lo colocamos nosotros ahora, y le doy igual y me da exactamente el mismo valor, 125. Ya para esta calculadora entonces el asunto es diferente. Yo lo que hago es agrupar estas dos multiplicaciones en un paréntesis y al final dividir por 2. Entonces quedaría el paréntesis que me va a agrupar todo, el paréntesis del 2.5, cierro el paréntesis, vuelvo y abro el paréntesis, que es el del 100, cierro el paréntesis que me agrupa todo y a la final digo dividido por 2 y me da 125. También
podría cambiar ese dividido entre 2. Voy a borrar acá un poquito. En vez de poner dividido, puedo colocar acá que este es el que me da la fracción, que sería fraccionario, o sea, sobre 2. Y debería darme exactamente 125. Vea que no cambia el valor que ya tenemos. Esa es la forma de escribir los valores en la calculadora científica. Después de haber visto entonces cómo usar la calculadora, ya vemos que esta operación haciéndola, entonces nos quedaría que x es igual a 125 metros. Y aquí tenemos nosotros entonces la respuesta al punto B, que es la distancia que recorre en ese tiempo, que serían 125 metros. Recuerden siempre trabajar dentro del sistema internacional, leer muy bien los ejercicios, porque de ahí se sacan muchos datos implícitos que a veces no nos dan directamente, y el hacer las operaciones correspondientes. Aquí hubiéramos podido de pronto usar la otra fórmula de la distancia, porque teníamos los datos, pero por cualquiera de los dos nos debía dar el mismo resultado. Si les gustó el video no olviden suscribirse al canal, dejar su like en la parte de abajo y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.